Si un abogado hoy desea realmente hacer investigación o analizar un fenómeno jurídico serio, no puede hacerlo sin pasar por el campo de la sociología. La capacidad de reflexionar interdisciplinariamente, la capacidad de entender los fenómenos sociales y de conocer lo que a uno le inquieta de la sociedad desde muy diferentes aristas. Mejores herramientas para contribuir al progreso cotidiano del derecho y la justicia, que al fin y al cabo es el eje de la misión del jurista verdadero. A continuación viene Imaginarios laborales, representaciones del trabajo en el cine comercial, por el profesor Pedro López. Pedro López es docente universitario con interés en la investigación sobre educación legal y la relación entre derecho y medios de comunicación. Egresado de Derecho de la Universidad del Rosario, egresado de la maestría en Sociología Jurídica del Instituto de Oñati, estudiante del doctorado en Derecho de la Universidad del País Vasco. Adelante. Posiblemente ustedes ya han oído esta palabra, imaginarios. Es una palabra que se refiere a la manera en la que entendemos las cosas, y en esa medida no solamente se refiere a algo fantasioso o a algo inexistente. En este caso, la palabra imaginario se va a referir a nuestro margen de pensamiento relacionado con los temas del trabajo. Eso significa que acá hablaré, y espero hablaremos, no solo acerca de las regulaciones laborales específicas de cada lugar, hablaremos de cómo estas regulaciones laborales se combinan con cosas que nosotros imaginamos, cosas que nosotros pensamos acerca de nuestro trabajo y el trabajo de las otras personas. ¿Cómo empezó este tema? Las primeras preocupaciones se conversaron con dos profesores, el profesor Iván Daniel Jaramillo Hasir y el profesor Kevin Hartman, con quienes conversamos sobre la desaparición o la manera en la que el derecho laboral o el derecho del trabajo, como se llama en otros lugares, se desvanece en la cultura popular. Si miramos la cultura popular, el cine, incluso obras de teatro de décadas anteriores, el derecho del trabajo, incluso las reivindicaciones laborales estatalmente soportadas o que usaban los caminos estatales, aparecían en las películas, aparecían en las historias, pero en nuestro cine comercial, en nuestra cultura popular, empiezan a desvanecerse, a desaparecer. ¿Cuál es la preocupación ahí? O la preocupación que compartíamos inicialmente con estos profesores. El derecho no se difunde solamente a través de las gacetas o a través de las relatorías institucionales. Por el contrario, el derecho se difunde principalmente a través de la cultura popular y de los medios de comunicación populares, no oficiales. Como consecuencia, aquello que imaginamos sobre el trabajo, aquello que imaginamos sobre el derecho del trabajo, va a ser conocido no solo por las sentencias, no solo por las leyes o las transformaciones legales, va a ser conocido principalmente por la cultura popular. Esa es una de las hipótesis en las que nosotros nos paramos, y en este momento una de las hipótesis que yo considero como necesaria para el desarrollo de esta presentación. Ahora, ¿qué se presentaba en este escenario de cultura popular? Y por cultura popular me referiré a algunos ejemplos de películas que que ustedes pueden ver en el último punto, en los renglones finales. Quiero matar a mi jefe, Set It Up, Going in Style, que son películas en las que se presentan tensiones entre empleados y empleadores, jefes o jefas supremamente abusivos, pero frente a los cuales nunca aparecen los caminos institucionales. Lo que aparecen son dos opciones repetidas. La primera, la renuncia, huir. Y la segunda, hacer algún tipo de venganza imaginaria, algún plan un poco fantasioso para hacer una reivindicación egoísta. Es decir, no una reivindicación gremial, por el contrario, sí una reivindicación de la persona que fue afectada por este lugar de trabajo abusivo o por esta
persona que está en la dirección, también con características de explotación y abuso. Ahora, estas preocupaciones, ¿hacia dónde debo apuntar, Fabio? Allá, perdón, no sé si... Sí, aquí está. Estas preocupaciones están relacionadas con qué es lo que imaginamos, pero simultáneamente qué es lo que podemos pedir y a quién. Si en la cultura popular no aparece en ningún momento que se pueden pedir la reivindicación de los derechos laborales, ni aparece en las instituciones frente a las cuales esto se podría reivindicar, esta idea no se difunde colectivamente, no se difunde en un escenario más allá del escenario del estudio del derecho o más allá del escenario del derecho laboral. En relación hago referencia a un artículo muy relevante en la sociología jurídica, ya un clásico, ya debe tener como 20 años, que tiene como subtítulo Naming, Blaming, Claiming, es decir, ponerle nombre, echarle la culpa y reclamar. Este naming, blaming, claiming hace referencia a un proceso en el cual se exigen cosas. Podemos llamarlos derechos, de muchas maneras lo podemos llamar. Pero se necesita de estos 3 pasos para llegar al reclamo. Si no se le pone nombre, si no se sabe que eso se puede reivindicar, no se puede pasar a la segunda etapa, que es llegar a un consenso acerca de a quién se le va a pedir. Y si no se llega a un consenso acerca de a quién se le va a pedir, no se puede llegar a un tercer punto, que es pedir. Y en esa medida, en relación con los temas del trabajo, vivimos también una transformación en qué nombre le ponemos a eso, a quién consideramos que se le puede pedir y qué consideramos que se puede pedir. Esto ha cambiado por muchas razones, pero principalmente por las transformaciones de la economía. Acá yo voy a presentar 2 transformaciones de la economía muy burdas, muy básicas, que son un escenario industrial y un escenario postindustrial, al cual a veces se refiere como postfordista. ¿Cuál sería el escenario industrial? Acá haré referencia a la fábrica, y en ese caso, entre la fábrica y las personas que estaban ahí, se empezaban a generar una serie de choques por muchas razones. ¿Quiénes sí podían entrar a la fábrica y quiénes no? ¿En qué horarios estaban en la fábrica y en qué horarios no? Si se les pagaba o no se les pagaba y cómo se les pagaba, cómo se relacionaba esto con su tiempo o con su vida familiar o social, cómo se relacionaba esto con los ciclos de la naturaleza. Y en esa medida empiezan a aparecer preguntas acerca de qué hacer. ¿Cuál es una opción que en ocasiones sigue siendo una opción presente? No hacer nada. La segunda, pedir más trabajo. En ocasiones, en el escenario industrial, una de las reivindicaciones desde muchos escenarios políticos se va a pedir más trabajo, más campos de trabajo, más lugares de trabajo, ampliación de las fábricas. Pero hoy estamos ante otros escenarios, como por ejemplo menos trabajo, menos horarios de trabajo, pedir aceptación en la fábrica, pedir ser incluido en la fábrica, o escenarios revolucionarios que no hace muchas décadas eran una perspectiva absolutamente clara en algunos estados. Organización sindical y política, por supuesto. También desde algunas perspectivas políticas lo que se pedía era la obediencia, la atención juiciosa por parte de los gremios a lo que se le pedía. Y en esa medida tenemos unas voces disonantes, voces contradictorias frente a temas similares. Al respecto de esto, si les causa curiosidad, hay una escena divertida de una película ya clásica que se llama La clase trabajadora va al paraíso, en la cual están todas las personas que trabajan en esta fábrica en las puertas de la entrada. A un lado están las directivas de los sindicatos de la fábrica y al otro lado están los gremios estudiantiles y los gremios anarquistas. Y todos estos están con su megáfono defendiendo su discurso. Entonces, desde la perspectiva sindical,
bueno, que continúe el trabajo, estabilidad laboral, más puestos desde la perspectiva estudiantil y desde la perspectiva anarquista, abolición de la fábrica es una cárcel, huye de acá. Entonces, estos discursos disonantes siempre han estado ahí, pero con las transformaciones económicas, unos son más notorios y otros pasan a la sombra. Y en esa medida tenemos la pregunta o las preguntas finales. Las preguntas finales de esta diapositiva. ¿Qué se pide hoy? ¿Qué estamos pidiendo? Al respecto de esto, algunas personas afirman que pedimos cada vez menos. Por ejemplo, no hace muchas décadas, la petición principal era menos horas de trabajo, menos trabajo. Pero hoy empieza a generalizarse una petición contraria, más horas de trabajo, más trabajo, lo cual para el análisis del trabajo, para la sociología del trabajo, es una pregunta curiosa en la medida en la que parecería ser contradictoria. Parecería que estamos viviendo un escenario de retroceso y no un escenario de avance. Perdón, para la siguiente diapositiva. ¿Qué tenemos paralelamente en algunos casos, como el caso de Colombia, pero cronológicamente en una etapa posterior en otros lugares del mundo? De la fábrica se pasa a un escenario posterior a la fábrica. Algunas personas lo llaman el postfordismo o un escenario postindustrial. Y en esa medida ya no tenemos el escenario de los horarios ni de los lugares claros. Por el contrario, como lo dice la primera parte, no tenemos horarios. No tenemos horarios, no tenemos lugares específicos de trabajo, no tenemos unas funciones claras, no tenemos futuros estables, no hay negociaciones que permitan contrataciones estables a largo plazo, no hay instituciones públicas robustas para apoyar estas solicitudes o para apoyar el gremio del trabajo. Todo esto relacionado también con unas expectativas, con unos imaginarios. En este caso, un imaginario de libertad de tiempo, libertad de ubicación y ascenso o transformación social, socioeconómica. Es un escenario presentado en muchas películas. Algunas de las películas que les estoy presentando acá son muy famosas. La primera, que usualmente es presentada como un cuento de hadas, pero en opinión de quien acá les habla y de los otros profesores con quienes trabajamos en este tema, es una historia de terror, que es En busca de la felicidad. ¿Alguna persona acá ha visto esta película, En busca de la felicidad? Bien. Entonces, es una película en la que se presenta este escenario, instituciones ausentes, un escenario laboral absolutamente inestable, prácticas sin garantía de contratación, pero más allá de esto, prácticas supremamente exigentes en tiempo y en cantidad de trabajo que se pide. Pero no es la única. Otro clásico, El diablo viste de Prada, Pasante de moda, King Richard, y en esa medida aparece cada vez más en la cultura popular este nuevo imaginario del trabajo. Y en este nuevo imaginario del trabajo son otras cosas las que aparecen, se nos enseñan otras cosas. Entonces se nos enseña a trabajar duro a pesar de condiciones absolutamente aterradoras, trabajar duro a pesar de incertidumbre total, volviendo a las diapositivas anteriores, la renuncia como opción principal, una ausencia constante de reivindicaciones teniendo en cuenta instituciones estatales o legales. Al respecto de esto, encontrarán en cada diapositiva una serie de obras que hacen parte de la bibliografía que complementa este trabajo de investigación. En este caso hago referencia a algunas que les pueden causar curiosidad. Corrosión del carácter, de Richard Sennett, On New Terrain, Trabajo, consumismo y nuevos pobres, de Zygmunt Bauman. Tenemos entonces un escenario de transformación, y en este escenario de transformación no nos queda muy claro cómo observar a la sociedad, cómo observarnos en esa sociedad. Lo que sí empieza a quedar claro es que las categorías tradicionales ya no son las categorías más útiles o más específicas para entendernos y entender nuestra sociedad. Al respecto de estas categorías tradicionales me refiero a la burguesía, el proletariado, el lumpen. Tenemos muchas otras y la teoría sobre el trabajo y la sociología sobre el trabajo nos presenta otras. Una muy interesante
presentada por el economista griego Yanis Varoufakis, los caudalists, como esta especie de capitalistas de la nube. Entonces estamos en un escenario en el que ya no tenemos una burguesía clásica relacionada únicamente con la tierra o relacionada únicamente con la fábrica, tenemos la burguesía de la nube, caudalist, le llama Yanis Varoufakis. Los proficients es la expresión que usa Guy Standing. Estamos viviendo, y esto es también un elemento de gran transformación para el tema del trabajo, en una sociedad en la cual es mucho más rentable, pero también mucho más riesgoso, lo que se puede ganar a través de la inversión que lo que se puede ganar a través del trabajo. Esto trae como consecuencia que la idea clásica de que el trabajo es una garantía o el trabajo puede generar una garantía de ascenso económico o estabilidad económica, ya no coincide con las realidades económicas de nuestro tiempo, en las cuales el profit o lo que se puede ganar con una inversión en ocasiones puede ser más de lo que se puede ganar con trabajo, y en un escenario de inestabilidad laboral, pues las dos son inestables. Tenemos también otras, el salariado, el precariado, obra de Guy Standing que les puede llamar la atención. Este mismo autor también tiene una obra que se llama El precariado, una lista de derechos, que es la parte 2 de su tema, en el cual ya este autor inglés intenta hacer unas nuevas reivindicaciones. Pero lo que tenemos son nuevas categorías para intentar entendernos en nuestra sociedad, para intentar entendernos en nuestra economía y para intentar entendernos en nuestro trabajo. Pero también son categorías útiles para analizar la cultura popular. Uno no sabe muy bien cómo clasificar a los personajes que aparecen en las películas. Recordando las películas de las que hablábamos en la diapositiva anterior, uno cómo clasifica al personaje de En busca de la felicidad. Es una persona de la clase trabajadora, no necesariamente en la medida en la que no es un trabajador, no es un obrero, es una persona que fracasó en sus inversiones y posteriormente quiere seguir en el tema financiero, en la bolsa. Entonces uno no sabe cómo clasificarlo, dónde se ubica él. Lo mismo con los personajes de El Diablo Viste de Prada. El personaje principal o la mujer que hace de personaje principal, una mujer supremamente preparada, académica, no es una obrera, no es en el estricto sentido clase trabajadora, hace parte de una familia acomodada, pero está en esta incesante vulnerabilidad laboral y en esta constante inestabilidad laboral. Entonces, ¿dónde se ubican estos personajes? Es algo que se puede responder tomando o usando estas nuevas categorías. Un posible ejemplo, el precariado. Estos personajes pueden hacer parte de este precariado, presentado por Standing como un escenario de constante inestabilidad, pero en ocasiones un escenario educado, en ocasiones un escenario cuyas familias eran previamente familias trabajadoras o familias asalariadas, pero que posteriormente dejan de estar en ese escenario económico y laboral. Entonces, aparecen estas nuevas herramientas para entender quiénes somos. Aquí están las referencias a las obras: Precariat de Standing, El realismo capitalista de Fisher, del cual hablaré en unos segundos. Es un escenario, para presentar, además del escenario post-fordista, es un escenario de inestabilidad, de precariedad, y nosotros en el contexto colombiano, en el contexto latinoamericano, tenemos una palabra que la profesora Laura Porras usa también en sus obras, que es el rebusque. Entonces, es una manera de entender esta transformación económica. Somos simultáneamente personas que estudian, pero que también rebuscan paralelamente. ¿Qué tenemos entonces en estas representaciones? En estas representaciones vemos por lo menos tres cosas. En la primera parte de la diapositiva vemos el impacto de dos transformaciones. Una que en inglés se usa la sigla JIT, Just in Time, que se refiere a cómo al no tener ya un lugar específico como la fábrica, al no tener un lugar específico como la bodega, lo que se considera esencial es el transporte de un lugar al otro, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Ejemplo,
falta un repuesto, el repuesto ya no se busca en la bodega, se pide por cualquier empresa nacional o internacional de transporte y posiblemente puede estar a las 24 horas en el lugar. Entonces tenemos un justo a tiempo, un just in time, que transforma muchísimas cosas. Este es un just in time que no solamente afecta a las cosas físicas, también afecta la manera en la que nosotros trabajamos. También se puede pedir just in time o justo a tiempo, quiero un diseño para una página web ya, y esto se ofrece en internet y cualquier persona desde cualquier lugar del mundo a través de un microtrabajo o a través de alguna plataforma como AMT, TaskRabbit, se puede conectar desde Bogotá o se puede conectar haciendo referencia a nuestros colegas de Indonesia y de Singapur, desde cualquier lugar del mundo, a responder just in time, justo a tiempo, esta petición. Y también tenemos lo que en inglés se presenta como la lean economy o una economía magra. Entonces es una economía que intenta quitarle, como diríamos nosotros, el gordo a las cosas. Entonces, ¿qué sería quitarle el gordo? Entonces es una gran pregunta. En ocasiones lo que implica es ya no tener fábricas, ya no tener bienes inmuebles, ya no tener maquinaria propia, ya no tener vehículos, así se ofrezca transporte, ya no tener inmuebles, así se ofrezca hospedaje. Y también llega al punto de ya no tener un grupo de personas trabajadoras, así se ofrezca trabajo. Entonces se le va quitando como diríamos nosotros, este gordo o esta lean economy, empieza a adelgazar hasta la máxima expresión el escenario del trabajo, llegando a un punto incluso a tener el trabajo sin el trabajador, o el work without the worker, ahorita una obra que les mostraré del autor Jones. Y entonces tenemos cada vez un escenario de menor estabilidad, menor clase trabajadora, menor clase asalariada, menor burocracia y mayor precariado. Ese es el escenario en el que estamos y ese es un escenario internacional. Aparecen otras formas de trabajo, trabajos por propina, trabajos por gigs o camellos, como nosotros podríamos llamar en el contexto bogotano, o microtrabajos, trabajos que no duran más de una hora, trabajos que no duran más de 5 minutos y que se ofrecen por internet, pagados en dólares, bajando así el salario mínimo en los lugares dolarizados, pero intentando nivelarse al salario mínimo de los lugares no dolarizados. Al respecto, recomiendo muchísimo la obra de la profesora Annie McClanahan, excelente obra. El nombre es el que está en el tercer punto de la diapositiva, Deep Work, Gig Work, Micro Work. Pero también es una preocupación que se ha visto fuera de la academia. Es tan evidente que la OIT ya ha tenido 2 informes al respecto de este tema. Son informes que se encuentran en castellano, también se encuentran en inglés y hacen referencia a esta transformación económica, pero también a la economía de plataforma. Uber, Rappi, cualquiera de estos dispositivos o estas herramientas digitales que se usan para conectar trabajos de forma inmediata y repentina. Al respecto de esto, ¿qué se puede hacer o qué se puede mirar? Una de las consecuencias de este escenario y también una de las consecuencias de estas historias de cine es que no se muestra ningún futuro, y en esa medida varias obras, y acá resalto algunos apellidos, Fisher, Zizek, Graeber, Campaña, hablan de futuros apocalípticos o de futuros o de la imposibilidad que tenemos de imaginar otros futuros y por el contrario, la facilidad que tenemos de imaginar apocalipsis. En la cultura popular se volvió muy común los escenarios apocalípticos por motivos climáticos, zombies, cualquier cosa, pero acá yo pongo algunos ejemplos que posiblemente ustedes han visto, una película que se llama Elysium, todas son películas futuristas, una película más familiar que se llama Tomorrowland, y algunas series, Altered Carbon, Better Than Us, todas son supuestamente películas futuristas
pero todos son futuros en los que lo que se ve es las catástrofes presentes aumentadas. Entonces, más precariedad, más inestabilidad política, más crisis económica, más crisis ecológica, lo cual lo uso como un ejemplo para hablar de lo que el autor Fisher nombra la impotencia reflexiva, esta imposibilidad de imaginar más allá de nuestros márgenes de pensamiento. Esta es una imposibilidad muy interesante, es una situación muy interesante, pero es una dificultad gigantesca. Esto puede sonar obvio, uno no puede imaginar más allá de aquello a que le enseñaron a imaginar, esto es evidente, pero es un ejercicio necesario. ¿Cuáles serían las maneras en las que se podría imaginar más allá de estos marcos? Acá se nos hacen dos recomendaciones. La recomendación que nos hace Nick Snisek y Alex Williams en una obra interesantísima que se llama Inventar el futuro. Ellos lo que dicen es que uno puede recordar el futuro. Posiblemente las personas interesadas acá en la historia del derecho, incluso en la teoría del Estado, lo saben muy bien. Hace 5 décadas, un poco más, el escenario era un escenario de invención de futuros, nuevos tipos de Estado, nuevos tipos de economía, nuevos tipos de sociedad. Y en esa medida estos autores invitan a hacer una revisión del pasado para evidenciar el poder creativo que existía en esas décadas sobre posibles futuros, posibles sociedades diferentes. Y un ejemplo, posiblemente a ustedes les guste, posiblemente no les guste, pero un ejemplo interesante, muy criticable, por supuesto, de cómo algunos futuros diferentes pueden ser presentados en la ciencia ficción o en la cultura popular, aparece en mi consideración, bienvenidas las críticas, opiniones diferentes, en la última Matrix 4. Entonces, Matrix 4, Matrix Resurrections, que fue un fracaso comercial, que fue un fracaso en la opinión pública, posiblemente evidencia eso. Es una película que no coincide con nuestros parámetros de pensamiento. Es una película en la cual se intenta trascender la lógica binaria. Entonces, ya no es esta pelea entre la máquina y la humanidad. Por el contrario, es una especie de alianza extraña, superfluida, ya no es esta idea clásica, pero también muy permanente de lo femenino y lo masculino. Por el contrario, está este cambio de roles, este juego de roles que se presenta en Matrix 4 como un intento de superar categorías y de repente imaginar otros futuros. Pero estoy abierto a las opiniones del público acerca de qué otras películas se podrán incluir en esta lista. Otro escenario frente al futuro, pero este es un escenario aterrador, es los futuros pasados. Un ejemplo que fue muy popular y ganó o soportó la victoria de Donald Trump fue Make America Great Again, MAGA, ¿sí? Que era una especie de retroceso o regreso a la Norteamérica industrial, a pesar de todas sus catástrofes, a pesar del machismo, a pesar de la exclusión, a pesar de la discriminación de las personas migrantes, a pesar de la catástrofe ecológica que eso causó, a pesar de todo eso, se presentaba como un escenario positivo. Entonces tenemos una contradicción entre los futuros o una relación entre los futuros y los pasados. Pero también está la obra muy interesante de Zygmunt Bauman, una obra en la que el autor nos advierte los riesgos que puede tener esta tendencia. La obra se llama Retrotopía y, entre otras cosas, se evidencian los riesgos de aumento de la desigualdad, tiranía o autoritarismo que pueden traer este tipo de futuros pasados. Un ejemplo muy interesante, posiblemente ustedes lo han visto, pero esta película también fue un fracaso comercial, un fracaso de taquilla, se llama Tomorrowland, pero es una especie de futuro pasado, ¿no? Es una película en la que el futuro ideal es un futuro como de los años 50, un futuro de los años 40, pero más allá de eso, todas las personas que están ahí en la película buscan ese futuro, buscan revivir ese futuro. Entonces,
el futuro de la NASA, el futuro de la exploración espacial. Entonces, Tomorrowland es un ejemplo muy interesante de estas retrotopías, pero también es un ejemplo muy interesante de cómo, incluso en esta película, se ve y se critica la impotencia reflexiva, la imposibilidad de imaginar unos futuros diferentes. Pero fue un fracaso comercial. Al respecto de estos futuros, le dedicaré las siguientes 3 diapositivas al tema de la automatización. Al respecto de esto, quiero empezar haciendo una aclaración al respecto de la palabra que yo uso. La palabra que usaré en esta y las posteriores diapositivas es automatización, porque es la manera en la que se refieren en la teoría al respecto de apoyo, ya sea a través de máquinas o ya sea a través de software para la realización de tareas cotidianas o para la realización de tareas en las fábricas. La expresión que se usa en estas obras es automation, posiblemente alguna imprecisión en la traducción, pero yo usaré la palabra automatización. Al respecto de esta automatización, antes que nada quiero dedicar 2 diapositivas a ver cómo esta automatización tiene una historia larga, larguísima. Si les causa curiosidad, recomiendo la obra del autor Greenhouse, que es una obra sobre el movimiento sindical en los Estados Unidos, que habla sobre cómo estos impactos de la automatización tienen por lo menos 3 décadas. El ejemplo que pone este autor es la manera en la que se transformaron los puertos, que eran cargados y descargados a hombro con la llegada de las grúas. Entonces, las grúas generaron una gigantesca transformación en los puertos en la medida en la que este transporte se, en cierta forma, mecanizaba, para no exagerar. Pero una obra muy recomendada, si les causa curiosidad el tema del trabajo, es la obra de Harry Braverman, que se llama Trabajo y Capital Monopolizado, Labor and Monopoly Capital. En esta obra, el autor dedica la primera parte de su investigación a hablar sobre la historia del management, la historia de la administración. La historia de la administración es muy interesante porque jugó un papel central en la transformación entre un trabajo más o menos artesanal y la línea de producción. El management, la administración, generó la acumulación de conocimiento que previamente estaba en manos de las personas que construían, en manos de las personas que, cualquier cosa, hacían una rueda. El management logró recopilar y también dividir esta información, generando así una acumulación de información que posteriormente se puso en marcha en la línea de producción. Es decir, esta acumulación de información acerca del trabajo, conocer y acaparar la información sobre cómo se hacen las cosas, es un paso indispensable y ha sido un paso indispensable en la automatización por décadas. Hoy, ¿cómo lo estamos viendo? Hoy no lo estamos viendo en la transformación de una fábrica o de un taller a una línea de producción. Hoy lo estamos viendo en la inteligencia artificial. Cada vez que nosotros usamos, cada vez que nosotros usamos un teléfono, cada vez que nosotros usamos el computador, navegamos, estamos brindando información acerca de nuestro quehacer, estamos brindando información acerca de cómo trabajamos. Cuando se usan procesadores de texto, también estamos brindando información que está siendo ya, desde hace rato, acumulada y que es la base de la automatización y es la base de otros niveles de automatización como los que se presentaban el día de ayer con estos procesadores de palabras. Y en esa medida tenemos una idea o presento esta idea de cómo la automatización es algo que se entiende mejor si se ve desde una perspectiva cronológicamente más amplia. Esta automatización también tiene un impacto gigantesco
en el trabajo o en cómo nos reconocemos, si nos reconocemos o no nos reconocemos como personas que trabajan. Un ejemplo muy interesante es el que pasa en las redes sociales. Posiblemente ustedes lo han visto cuando cualquier persona denuncia un contenido en las redes sociales, las máquinas no son capaces de captar si es un contenido violento o no, o si es un contenido que incita al odio o no. Y como consecuencia, esto se remite a algo que irónicamente llaman inteligencia artificial intelligence. ¿Qué significa esto? Se le remite a miles de personas que trabajan en el tercer mundo, incluidos nosotros, que se dedican a mirar cosas previamente denunciadas como violentas, como incitadas al odio, todo el día para determinar si efectivamente es o no violento. Es una situación lamentable si les llama la atención. Hay varios documentales sobre esto. Entonces, es una automatización que oculta un escenario laboral, pero que lo presenta como automatizado. Como lo dice ahí la diapositiva, una inteligencia artificial. Artificial intelligence. Ahora, hay otro escenario de automatización que en mi opinión es muy interesante y también está muy relacionado con el tema del trabajo. La pregunta que yo les hago ahí al inicio de la diapositiva es, bueno, ¿quién hizo el desayuno hoy? ¿Quién hizo el desayuno? La pregunta puede ser contestada de muchas maneras, pero la respuesta un poco atrevida que presento acá es que estamos viviendo en este instante ya en una automatización. En el momento en el que ustedes desayunaron, aprovecharon ya una automatización en la medida en que muchas de las cosas que se consumieron no fueron creadas por la voluntad humana. Si ustedes tomaron agua, esa agua no fue construida, de repente transportada, de repente embotellada, pero no fue construida humanamente. En este instante, nuestros cuerpos están en una automatización. Incluso así nuestras voluntades lo quieran de forma diferente, estamos en un organismo altamente automatizado. Así nuestras voluntades o nuestras perspectivas racionales lo quieran presentar de una manera diferente, pero nuestra sangre está fluyendo, nuestros órganos están funcionando, nuestras células están en marcha. Y en esa medida tenemos una perspectiva diferente de automatización, ya no solamente una perspectiva únicamente tecnológica, tenemos una perspectiva también ecológica o biológica de la automatización. ¿Por qué resalto esto? Porque muchos temas relacionados con el trabajo o sobre cómo imaginamos el trabajo están conectados con la biología y están conectados con la ecología. Un ejemplo clarísimo son las referencias o los dichos que nosotros hacemos sobre el trabajo. Entonces, a veces al trabajo se le llama moler, o a veces al trabajo se le conecta con arar, cultivar, recoger. Como consecuencia, varias personas afirman que la manera en la que nosotros entendemos nuestra relación con la naturaleza y nuestra relación con sus frutos también tiene un impacto sobre el trabajo. Si consideramos que nuestra única posibilidad es la posibilidad de la agricultura, que en ocasiones se presenta como la manera más esforzada de recoger de la naturaleza, pues estamos incluyendo en nuestro imaginario laboral una conexión con el escenario más esforzado posible. Por el contrario, aparecen otras perspectivas, como la perspectiva de la permacultura, en las cuales se aprovechan los ciclos de la naturaleza, evidenciando la automatización sobre la que estamos acá de pie, y como consecuencia nos volvemos ya no solo, dejamos de creer que somos las personas que producen esos frutos o que hacen esos frutos, y por el contrario reconocemos nuestro papel junto con las muchísimas otras criaturas que hacen parte de esa automatización. Y en esa medida tenemos otra transformación o otra posible transformación en los escenarios laborales. Si les causa curiosidad esta perspectiva, muy recomendada la obra de Bockchin, que se llama La ecología de la libertad.
Y está también la obra Work Without the Worker, de la cual hablábamos hace un momentito. Ya para pasar al tema de la cultura popular, para volver al tema de la cultura popular, esta automatización en ocasiones se presenta en la cultura popular, en las películas, en las series, pero se presenta de una manera a veces apocalíptica, automatización como un paso para que las máquinas tomen el poder, tipo Matrix 1, o una automatización. Esta serie me imagino que también debió ser un fracaso comercial, pero es muy interesante, se llama Better Than Us. Es una serie rusa que habla de un escenario en el cual el Ministerio de Trabajo quiere crear un proyecto de pensión previa. Entonces las personas ahora se van a pensionar antes de los 40 años y para lograr esa pensión previa lo que hará el Ministerio del Trabajo es financiar una gigantesca automatización de las tareas de cuidado. Entonces, ese es como el tema de la serie. Seguramente fue un fracaso comercial, pero es interesante desde la perspectiva teórica y es uno de los muchos posibles ejemplos acerca de los dilemas de la automatización. Al respecto, gracias. Perdón. Al respecto de todo esto que yo les estaba conversando, encuentro muchos retos metodológicos. Este es mi tema de trabajo doctoral, así que se podrán dar cuenta del interés, pero también de cómo parte del proceso es evidenciar los retos metodológicos, las dificultades teóricas que esto tiene. Primero, la heterogeneidad de los motores de búsqueda. Cuando uno busca hoy cultura popular, puede tener una búsqueda totalmente diferente de la persona que está sentada al lado. Más allá de la cercanía geográfica, los dispositivos desde los cuales accedemos le envían una información a los algoritmos y como consecuencia los algoritmos nos brindan unas recomendaciones que pueden ser completamente diferentes a las de la persona, al del computador de al lado, así estemos conectados a la misma red. Entonces, tenemos una heterogeneidad en los medios de búsqueda y en los motores de búsqueda gigantescos. También, en la medida en la que los motores de búsqueda trabajan con palabras, pero también con recomendaciones, uno puede poner una palabra más o menos sinónima de otra y la búsqueda va a ser completamente diferente, los resultados van a ser completamente diferentes. Que tenemos también una heterogeneidad en el consumo de la cultura popular presente. Uno puede, ahora ya de manera muy fácil, vivir en una retropía y ver solamente series de los 80s o ver solamente películas de los 50s y ya. En esa medida tenemos una heterogeneidad de qué se consume, ya no estamos en el escenario, que también coincide con el escenario industrial, de tener pocos canales relativamente monopolizados, acceso a pocos periódicos relativamente monopolizados. No, ahora tenemos un escenario de heterogeneidad en el consumo de la cultura popular. Pequeño paréntesis y de repente para el tema de, si a alguna persona le causa curiosidad el tema de la cultura popular, América Latina y en particular Colombia es muy generosa en su producción de telenovelas, pero también de series que hablan sobre el rebusque, que hablan sobre el precariado. Entonces hay un montón de telenovelas, incluso series que hablan sobre el precariado. Yo venía pensando si algunas series clásicas, como por ejemplo Don Chinche o Los Tuta, eran un escenario de una clase trabajadora, o si por el contrario eran rebuscadores. Don Chinche, pues a la larga es un mecánico, pero paralelamente es un rebuscador. Si aparece alguna otra cosa, hace su tarea. Y en Los Tuta, bueno, es un escenario de una empresa de buses, pero la siguiente generación, Peter, está un poco a la deriva, como lo dice el autor Richard Sennett en su obra El Corrosión del Carácter. Entonces tenemos una heterogeneidad del consumo de la cultura popular, una heterogeneidad de los motores de búsqueda. En esa medida podemos vivir en escenarios totalmente paralelos. Si ustedes quieren dedicarse a ver solo películas sobre zombies, pueden ver películas de zombies todo el día, toda la noche, todas las semanas. Si ustedes quieren dedicarse a ver Don Chinche, pueden ver Don Chinche, está disponible online, pueden verse todos los capítulos y vivir en esta retropía. Así que esto es una gran dificultad metodológica cuando se quiere explorar la cultura popular hoy. Y también hay estas dos últimas están conectadas, una subjetividad en la percepción de la cultura popular.
Puede que yo vea una película, puede que yo vea una serie y mi interpretación va a estar totalmente conectada con mi bagaje, totalmente conectada con mi perspectiva académica, con mi perspectiva teórica, incluso con mi perspectiva política. Entonces, hacer un análisis de la cultura popular o de cómo el trabajo se presenta en la cultura popular está también atravesado por este tema de la subjetividad. Cada persona posiblemente lo va a ver de una manera diferente dependiendo de sus perspectivas políticas y teóricas. En síntesis, ¿qué tenemos? Un escenario muy fértil, en mi opinión, de trabajo, en el que se combinan dos campos sobre los cuales hay muchas preguntas. El campo de la manera en la que se trabaja, la manera en la que trabajamos, que está en una constante transformación, pero también los cambiantes medios de comunicación en los que estamos. Esta obra intenta poner en común o encontrar las conexiones y la manera en la que se presenta nuestro trabajo cambiante y posiblemente nuestro trabajo futuro en los medios de comunicación, en particular la cultura popular, afirmando que todas estas ideas sobre el trabajo, todas estas ideas sobre también sobre las instituciones estatales, sobre las instituciones laborales, van a crear nuestros marcos de posibilidad y en esa medida van a crear qué es lo que vamos a pedir del trabajo presente y del trabajo futuro. Agradezco mucho su atención y atento a sus preguntas. Gracias. Súper interesante. Eso yo creo que va a salir tremenda tesis doctoral de esto. Dos comentarios que espero alargar ahora en el café, pero claro, voy a tratar de ser corto. Primero, creo que nosotros fuimos la última generación que tuvo una cultura popular común. Claro. Fuimos la última, o sea, sí. Yo le hablo a usted o a cualquier persona de nuestra generación del Chavo, claro, de Dragon Ball Z, de Sailor Moon, y todos entendemos algo. Y así no hablemos de eso, fuimos socializados en eso. En una época de mi vida yo me di cuenta que yo tenía un problema de socialización por no haber visto Pedro el Escamoso y Pasión de Gavilanes. Me senté a verlos, yo dije, y Betty la Fea, pues tengo un problema grave, o sea, no porque uno se siente a hablar de eso, sino porque eso muestra cómo nos socializamos los colombianos. No sé, Pedro el Escamoso, ¿cómo es el proceso de intercambio? ¿Cómo seduce Pedro el Escamoso? Así se relacionan los colombianos, es una cosa fundamental para la socialización. Y ahora eso está cambiando completamente. ¿Qué queda? No sé, de pronto a través de determinados influencers de gran talla, entonces hasta donde, no sé, yo soy Germán Garmendia, el chileno, o sea, este tipo tiene 70 millones de seguidores. O sea, hubo una generación completa que se socializó con Germán Garmendia. Yo creo que eso es un clásico. Hay una generación en este momento que se está socializando con Ibai, ¿no? O sea, ustedes creo que se están socializando con Ibai, se están socializando con Auronplay, ¿no? Pero ya no es producido por un canal que contrata, que le paga un libretista, sino es otro tipo, digamos, de comunicación. Entonces me parece un tema tremendo. Y el otro tema que me parece también tremendo es todo de las distopías, las retrotopías y bueno, el futuro con el que nosotros crecimos en los 90, nuestras ideas de futuro eran los supersónicos, era, bueno, Matrix 1, entonces era una idea de futuro con sus propias distopías. Un futuro que no ocurrió, o sea, en esa época los supersónicos vivían en el año 2010, el 2010 fue hace 13 años. Y tenían trancones en los carros. Entonces, esas eran nuestras distopías y bueno, muchas no ocurrieron. Hay una entrevista interesante, pues a mí no es que me caiga muy bien este señor, pero hay entrevistas interesantes. Elon Musk, hay una entrevista donde dice, es que yo odio a Zuckerberg, como en chiste, ¿no? Y le preguntan por qué. Y dice, porque él se tiró mi idea de futuro. Y le dicen, ¿cómo así? Sí, yo crecí en los años 80 pensando que iba a haber carros voladores automáticos. Y este tipo creó un futuro en el cual no existen, sino que existen es un montón de gente obsesionada por compartir fotos de gatos en internet. Esa entrevista es famosa, está en YouTube. Entonces el tipo dice en esa entrevista como entre chiste y chanza, dice, y yo me di cuenta que estoy obligado a restaurar la idea de futuro que teníamos en los años 80 y los años 90. Entonces, es una cosa interesante para todo esto y no sé hasta dónde de verdad
nos falten nuevas distopías, ¿no? Con nueva creatividad, porque muchas cosas que pensábamos no pasaron, pero las que no pensábamos están ocurriendo. Entonces, por ejemplo, en todo este tema siempre pensamos que la automatización iba a llegar primero con la robótica, ¿no? Hace 2 semanas entrevistaron al director, al CEO, al gerente de OpenAI, la empresa de ChatGPT. Me vi la entrevista, está en YouTube para quienes la quieran ver, muy, muy interesante, 25 minutos, y le pregunta al entrevistador, le dice, oiga, pero ¿y por qué no? O sea, cuando éramos niños, se suponía que íbamos a automatizar, era tender la cama, ¿no? O sea, hacer el desayuno, tender la cama, lavar la loza, ¿y por qué no se dedicó a eso, señor Altman? Y el tipo le dice, no, es que yo me quería dedicar a eso, pero me di cuenta que la robótica era demasiado difícil. No tenemos todavía la ciencia de materiales suficiente para hacer una robótica como nos la imaginamos. Los problemas de fricción son tremendos. Entonces, cuando me di cuenta que eso era muy costoso y no tenía la plata, le dije a la gente de mi empresa, no, trabajen en el computador para el día en el que lleguen los robots. Y cuando comenzamos a experimentar con eso, nos dimos cuenta que era mucho más fácil automatizar el trabajo enfrente de la pantalla que el trabajo fuera de la pantalla. Y no solo eso, sino que nos dimos cuenta que era más fácil automatizar el trabajo creativo que el trabajo analítico. Entonces, todo lo que pensábamos en los años 80 y 90 que se iba a automatizar en las primeras décadas del siglo XXI, nada se logró automatizar al nivel que nos imaginábamos. Y al contrario, todo lo que sentíamos que era lo más humano de lo humano, las actividades creativas, es lo que se está automatizando a mayor ritmo posible, ¿no? Con lo que tú dices también, pues, ¿cuántas fábricas hay también esto? Muchísimas. El otro día una entrevista, entonces, acá en Colombia acá en Cúcuta tenemos una de las grandes fábricas para entrenar inteligencia artificial para calificar contenidos como violentos, donde contratan pues muchos migrantes venezolanos, ¿no? Hacían la entrevista y decían, pues sí, sabemos que esto causa unos problemas psicológicos, ver todo el día solo contenidos violentos, sabemos que eso puede generar problemas, pero estamos pagando 4,5 millones de pesos, eso viene siendo como 3 salarios mínimos de Colombia y como 40 salarios mínimos de Venezuela, así que pues es un costo que ellos están decidiendo asumir por el trabajo que les estamos dando, ¿no? Obviamente en Zimbabue y Botswana, que hay otras megafábricas, entonces impresionante también. Entonces, no, esos 2 comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias por el interés y gracias por las preguntas. En relación, voy a intentar recordar los puntos para hacer referencia a varios de estos. Esto del el entrenamiento de la inteligencia artificial, esta inteligencia artificial, que son batallones de personas en todo el mundo diciéndole a la inteligencia artificial si esta es la cara de la persona o no es la cara de la persona, si coincide, si hay coincidencia o no coincidencia entre la imagen y lo que se dice que es la imagen. Son batallones de personas que, como dice el texto de Work Without the Worker, se invisibilizan. Y en esa medida también estamos en un escenario de invisibilización del trabajo humano que hay detrás de la aparente automatización de las redes sociales o de Internet. Incluso ChatGPT es fruto de este mismo proceso de aprendizaje. ChatGPT usa todas las bases de datos, toda la información disponible y en esa medida este proceso de creación de contenido que nosotros cedimos al ponerlo en las redes sociales o que se difunde a través de las bases de datos, al estar disponible, pues es otra manera de entrenar esta máquina. Y el mismo uso de la máquina es su entrenamiento. Entonces uno ahí jugueteando, va entrenando. Entonces, al respecto de ese punto, la preocupación o una de las preocupaciones al respecto de las automatizaciones son estas falsas automatizaciones, porque es mucho más preocupante la idea de la automatización si esta idea simultáneamente sirve para desvanecer la idea del trabajo o de un gremio o de la clase trabajadora, en la medida en la que se van erosionando también estas ideas, estas categorías, y el derecho también se va erosionando todos estos. El tema frente a este tema de revisar el contenido, y el profesor Ferrari lo presentaba ayer, hay un montón de preguntas desde la perspectiva del derecho laboral en la medida en la que estas personas no siempre tienen muy claro quién es el jefe, cuáles son las instituciones a las que pueden acudir,
la inestabilidad es altísima, en ocasiones son contratados desde otro lugar del mundo con otro tipo de normas. En esa medida es un escenario muy rico de análisis para el derecho del trabajo, el derecho laboral. En relación con lo de las utopías, los futuros, este tema es súper interesante y hay un autor que les puede causar curiosidad, David Graeber, autor de obras muy interesantes, una de estas en inglés, On the Phenomenon of Bullshit Jobs, el fenómeno de los trabajos de mentira. Es muy interesante. Este autor está súper interesado, él falleció hace pocos años, estaba muy interesado en estos futuros y tenía esa misma pregunta. Bueno, ¿qué pasó con los futuros que me prometieron? ¿Por qué estos futuros ya no están presentes? Así sea el futuro de los supersónicos, que era un futuro que seguía amarrado a las categorías de su tiempo. Entonces, una familia en la que la mujer era ama de casa, el padre iba al trabajo, tenía un jefe matón, tenía un perrito. Es decir, era un futuro pasado, era un futuro presente, tenían trancón. Así estuvieran andando en naves voladoras, iban ahí en tremendo trancón. Entonces, ese futuro de los supersónicos es un ejemplo muy interesante de cómo son futuros amarrados o de cómo los futuros están amarrados a a nuestros imaginarios, a nuestras categorías. Pero también es muy interesante la idea de explorar estos futuros del pasado en la medida en la que algunas cosas interesantes presentaban. Frente a la automatización, qué interesante este punto, y efectivamente construir una máquina que tiene la cama o qué sé yo, como se ve en El Quinto Elemento, como se ve en Robotina en los supersónicos, es una tarea mucho más dispendiosa, pero hay otra tragedia, y es que muchas de estas tecnologías ya existen, pero el salario mínimo sigue siendo más barato que fabricar esta máquina. Y en esa medida hay un incentivo negativo desde la economía hacia la automatización. En los escenarios en los que el salario mínimo es menor a lo que costaría poner en marcha esta máquina o crearla, pues no tiene sentido desde la perspectiva económica hacerla. En Estados Unidos hay unos ejemplos con el escenario de las comidas rápidas, que también es un escenario supremamente precario. Está toda la lucha del Fight for 15, el pago mínimo, el aumento del salario mínimo de las personas del trabajo de las comidas, pero igual en ese escenario sigue siendo más barato contratar personas. Entonces, esa es una tragedia, pero también nos hace pensar acerca de las posibilidades de la automatización. En la obra Inventar el Futuro, cuando habla sobre la automatización, dice, bueno, qué interesante, de repente una de las consecuencias de esto sería que las personas ya no estarían dispuestas a trabajar en estos trabajos automatizados, salvo que se les pagara muy, muy bien. O no estarían dispuestas a trabajar en esto, buscarían otro escenario mejor pago. Después lo hablaremos, pero muchos de estas obras conectan la automatización con el tema muy controversial, pero muy interesante de la renta básica universal. Así que si también tienen preguntas al respecto del tema, es un escenario que me causa mucha curiosidad. Gracias. Es que lo tuyo me parece extraordinario, muy interesante. Yo tengo un problema mucho más concreto, una aporía, una dificultad. Salvo el doctor Pinilla, creo que soy aquí el profesor más antiguo. Y me ha tocado ver varias generaciones. Entonces me acostumbré, yo hago sociología, me acostumbré a trabajar con la sociedad industrial, panóptica, disciplinaria, Foucault. Y empecé a ver toda esta mutación que la anunció un poco Deleuze con lo que llaman la sociedad del control. Y tenemos a Zuboff con capitalismo de la vigilancia, etcétera, etcétera. Y la gran angustia mía es que yo no puedo competir con el mundo del Internet. Con el Dios Internet yo no compito. Este mundo desdisciplinado, yo les comentaba a mis alumnos, a mí me enseñaron a aprender de memoria, porque el tema no era si yo aprendía contenidos, sino que si mi comportamiento servía para ser un empleado, un burócrata, un obrero que tiene que llegar a una hora, parar una hora. Disciplina, Foucault, siglo XIX-XX. Entonces, en esto que, siguiendo a lo que se ha llamado, tú lo has calificado muy bien, postfordismo, postindustrial, postburgués, postcapitalista, algo que viene después, pero el capitalismo no se abandona ni la industria muta, por eso no se abandona la palabra industria, capitalismo, burguesía, pero es algo que se renueva. La gran inquietud mía
es que nosotros tenemos ahora un precariado estudiantil, porque toda nuestra enseñanza está diseñada a la manera antigua, disciplinaria, y ellos están formados por Rappi, no tienen tiempo ni tienen lugar, porque están en todas partes, Dios, la red, y están en cualquier tiempo. Nosotros con el doctor Pinilla salíamos de la universidad a la 1 y adiós, hasta el lunes, a vagar, a tomar, a fumar marihuana, a leer, a jugar fútbol, lo que te dé la gana, a ir al cine. Ahora no, ahora están regados y todo. Un día me extrañé que estaba tomando un tinto con algunas alumnas de la Santo Tomás y me dicen, nos tenemos que ir. ¿Qué pasó sábado? El profesor me acaba de decir que mañana antes de las 6 de la tarde tenemos que entregar el trabajo. Mañana, domingo, sí, así es. O sea que hay un precariado estudiantil. Todos nos enfrentamos a que estamos en clase, tu conferencia, más de uno está mirando otra cosa, chateando otra cosa, están en nuestras partes. ¿Cómo hacer? Excelente pregunta al respecto de esta muy oportuna intervención, un par de cosas. La obra de la profesora Zuboff del capitalismo de vigilancia, muy interesante y muy útil para entender esta situación que estamos estudiando. Muy oportuna referencia, profesor, gracias. Y en efecto, cuando la pregunta que se hace en relación con el precariado estudiantil puede tener dos escenarios o dos momentos, si es que lo pensamos así. Uno, esta inestabilidad que se tiene en los años de estudio, una inestabilidad relacionada con los tiempos, cuándo termina el horario de clase, dónde está la clase, dónde está la información, que es muy diferente a la idea de el salón, la biblioteca, el horario, la campana en los lugares que tenían campana. Totalmente diferente. Pero también una preocupación de esta obra de El precariado, que por si les llama la atención la recomiendo altamente, y su segunda parte, El precariado, una carta de derechos, está relacionada con, y en este escenario de precariado, ¿qué lugar tienen las personas que estudian como personas que estudian y como personas que posteriormente posiblemente querrán trabajar? Al respecto del primer momento, coincido con esta inestabilidad de tiempos. En ocasiones son clases que no tienen muy claro su comienzo ni su fin, están en simultaneidad con otras cosas, lo cual puede generar unas situaciones de salud mental a veces difíciles. Todas las universidades hoy lo reconocen. Es un escenario en el que la salud mental de las personas que están estudiando es un tema urgente. Ahora, en relación con este paso hacia el escenario laboral, ahí yo recomendaría mucho la obra de Bauman, que se llama Trabajo, Consumismo y Nuevos Pobres. Es ya un clásico. Y en esta obra el autor nos habla de una transformación entre un momento en el que la educación era una garantía de trabajo y a su vez el trabajo era una garantía de estabilidad social, económica y social, económica y personal. Pero ese escenario ya no existe. Por lo menos eso dice Bauman. Ese escenario en el cual la educación garantizaba trabajo y el trabajo garantizaba estabilidad social, personal y ascenso económico ya no existe, dice Bauman. Lo que tenemos es un escenario de consumo en el cual estamos siempre a la deriva, ascendiendo, descendiendo, de repente un trabajo muy oportuno, bien pago, de repente meses de desempleo, posteriormente algún rebusque y después otro muy buen trabajo, y en esa medida se tiene una oscilación totalmente diferente a las garantías de estabilidad laboral y de estabilidad salarial de las burocracias estatales, de los monopolios estatales, de las fábricas en las que se habían garantizado a través de los movimientos sindicales estabilidades laborales de décadas, ¿sí? Entonces, ante ese escenario, ¿qué hacer? Y hay muchos futuros utópicos. Uno de esos futuros utópicos es el futuro utópico de la renta básica.
Si el trabajo ya no es un motor de estabilidad, si el estudio ya no es un motor de estabilidad, ¿qué hacer? De ninguna manera se quiere eliminar el estudio. No, fantástico, es maravilloso. Uno puede dedicar la vida a estudiar cosas que le generan pasión. Fantástico. Pero si este ya no es un motor de estabilidad económica, ¿qué hacer? Se puede crear otro motor de estabilidad económica que no elimine el estudio y tampoco que dependa del estudio. Algo similar con el trabajo. Si el trabajo ya no es este escenario de estabilidad económica, social, personal, no se está diciendo elimínese. Lo que se está diciendo es créese algún escenario de estabilidad. Porque estos escenarios de estabilidad, toda estabilidad es artificial y el derecho lo sabe muy bien. El derecho es una máquina de crear estabilidades artificiales. Desde los contratos, pasando por los códigos, las constituciones, son estabilidades artificiales, estabilidades que intentan contener la complejidad gigantesca de la sociedad. Y en esa medida, en esta intención de crear alguna estabilidad artificial, hay muchos futuros posibles. Entonces, el futuro imaginario, para algunos utópico, para algunos aterrador, de la renta básica, podría generar que las personas estudiaran lo que a bien tuvieran o lo que a bien quisieran, sin tener esta preocupación de tengo que estudiar aquello que me va a pagar la deuda o tengo que estudiar aquello que me va a dar posteriormente trabajo. No, estudiar por el gozo del aprendizaje, ¿sí? Por el placer de entender. Escenario para algunos utópico, escenario para otros aterrador o irrelevante. Pero algo similar con el trabajo. El trabajo también puede ser un escenario por el placer. Hay una obra muy interesante que se llama La historia de cómo usamos nuestro tiempo. Sussman es el autor, un australiano, que pone en evidencia que incluso en escenarios de estabilidad económica las personas se siguen dedicando a quehaceres por el mero gozo. Organizar el jardín, organizar una y otra y 10 veces la misma biblioteca o la misma sala o qué sé yo, algún arte o incluso cosas más o menos económicamente estables. No porque dependan económicamente de esto, sino porque es una manera de ser, es una manera de expresar nuestra humanidad a través de este hacer, ¿sí? Algunas personas critican esa perspectiva e intentan desprender esta humanidad del hacer y conectar la humanidad al mero ser. Pero con la referencia a Sussman, lo que quiero decir es que el escenario de la renta básica o de algún escenario de economía, algún escenario artificial de estabilidad, podría volver, es decir, podría continuar las cosas en muchos escenarios más o menos parecidos. Perdonen, voy a poner un ejemplo que puede sonar muy tonto, pero para mí es un ejemplo muy interesante. Y es un ejemplo que es más o menos común. No sé, no conozco las estadísticas, por favor, discúlpenme. Pero las personas que están pensionadas y si bien con esta pensión podrían mantener su estabilidad, por el mero goce, por el gusto de encontrarse con colegas, por el gusto de salir de la casa, manejan un taxi, van al mismo trabajo, ponen un otro negocio, más allá de que ya tengan esta estabilidad económica. Y en esa medida, la idea de que la estabilidad económica generaría un desprendimiento de lo laboral tiene puntos fuertes, pero no es totalmente cierta. No es totalmente cierta. Entonces, ese sería un escenario utópico. ¿Cuál es el escenario distópico? Estamos en un escenario, como muy bien lo presentaba el profesor, en el que a esta inestabilidad se le suma una estabilidad aterradora, y es la estabilidad de la deuda. Entonces cada vez el estudio está más endeudado, no solo las personas que estudian, sino las instituciones que ofrecen este estudio, están cada vez más endeudadas, con excepciones milagrosas, por supuesto, pero en esa medida se tiene esta estabilidad, y esta estabilidad tiene el efecto tenebroso de hacer que las personas, para pagar las deudas educativas, se conecten a cualquier cosa, en la medida en la que sea rentable. Nos compartían hace un momento cómo trabajos aparentemente precarios son
en ocasiones más rentables que los trabajos profesionales. En un call center se puede ganar igual o en ocasiones más que en algunos escenarios profesionales. Es una situación aterradora, pero es una situación que estamos viviendo, Entonces tenemos al respecto de eso utopías y distopías, pero excelente, muchas gracias, profesor, por presentar eso. Y aprovecho antes de dar paso a la siguiente pregunta para hacer referencia a lo interesante que es tener la comunicación con personas que nos hablen desde otras perspectivas teóricas, desde otras perspectivas humanas, incluso cronológicas. Yo he vivido, sí, claro, yo he vivido y he tenido el gusto de crecer entre personas muy mayores, y en esa medida yo he tenido una disonancia, una aporía, un poco como lo dice el profesor, entre las ideas de mi familia, ya personas todas muy mayores, las ideas de mis abuelos, ya difuntos, pero en el momento en el que yo era niño, personas ya muy mayores, y entonces yo crecí en este mundo que ya no existía. Y en esa medida para mí es muy clara la disonancia y el contraste entre estos tiempos y los tiempos, bueno, que ellos vivieron, sí. Gracias, muchas gracias. Primero que todo, felicitarte por la exposición. Me parece que has dado en el clavo y con unos ejemplos bastante digeribles, puntuales y concretos, un tema que realmente, a pesar de que es entretenido, no es entendible de una forma muy fácil para todo el público. Entonces, ahí, chapó. Para aprovechar el tiempo, porque creo que el tema es tan interesante que realmente lo que tenemos es una precariedad de tiempo para discutirlo. Yo creo que podríamos pedir un almuerzo para todos y seguir hablando de este tema. Tengo dos preguntas puntuales. La primera está relacionada con tus ejemplos sobre la cultura popular. Y es más que todo de tus investigaciones, lo que has logrado estudiar, de las conclusiones que has sacado hasta el momento. ¿En qué medida crees que expresiones casi que artísticas y literarias como el steampunk y el cyberpunk han influenciado o moldeado la realidad que tenemos ahora? También haciendo referencia a una de las conferencias del día de ayer, respecto del cual el lenguaje, nuestros pensamientos y las manifestaciones de todo tipo, pues parece que están moldeando nuestra realidad. Pero la segunda pregunta es más aburrida y más jurídica, pero como abogado con una formación como constitucionalista en esta universidad, no puedo pasar la oportunidad de preguntarte si crees que estas nuevas realidades del trabajo están propendiendo a una expansión o una reducción del aparato estatal y su intervención en estos ámbitos o esferas de la vida. Porque, por ejemplo, el tema de la renta básica universal nos plantea muchas preguntas y es como a todos los que pagamos un arriendo, es de dónde va a salir el dinero. Pero también de qué forma esto fomentaría una mayor productividad en distintas esferas de la sociedad. Entonces, eso nos llevaría a un estado, ¿de qué forma? ¿Un estado más gaseoso o un estado más autoritario y más restrictivo de las libertades? Excelentes preguntas. Respecto de la pregunta desde la perspectiva de la teoría del Estado, no es para nada aburrida, es una pregunta fascinante. Muy interesante. Empiezo por la primera parte de la segunda pregunta, que si estas transformaciones están conectadas con una transformación en la teoría del Estado, sí, eso es definitivo. Una teoría del Estado que considera legal, constitucional, que los monopolios clásicos del Estado o que en los monopolios clásicos del Estado interactúen otros actores, en particular actores privados. Entonces, esa ya es una transformación de la teoría del Estado que genera
este escenario, más o menos, en la medida en la que en el escenario hipotético de los monopolios estatales, pues se garantizaba una estabilidad artificial de que las personas que estaban vinculadas a estos monopolios iban a tener sus salarios, sus horarios, sus pensiones, etc. Pero incluso en ese escenario, la capacidad de abarcar a la ciudadanía era porcentualmente muy baja. Entonces, incluso en esos escenarios se tenía simultáneamente otra economía. En ocasiones la economía de la naciente industria, en los lugares en los que se dio, pero en los lugares en los que no se dio, simultáneamente había otra economía. Entonces, por lo menos en el contexto colombiano, es difícil imaginar ese escenario del Estado con fuertes monopolios que generaban esta gran estabilidad en la medida en la que el impacto que tuvo fue porcentualmente reducido, pero muy positivo. Yo, pues en cierta forma, considero oportunas, o que tuvieron algunos, por lo menos económicamente, unas consecuencias oportunas estas estabilidades artificiales. Ahora, que si estos escenarios pueden generar simultáneamente estados totalitarios, por supuesto, estados totalitarios, en la medida en la que si se genera una dependencia absoluta de este ingreso, el Estado caprichosamente puede darlo, quitarlo a quien considere que es un escenario aterrador, totalitario. Pero por lo menos las obras que acá yo comparto no hablan de un escenario en el que la renta básica sea el único ingreso. La renta básica sería paralela a otras economías, a las muchas otras economías en las que vivimos. Y en esa medida nunca se llegaría a un nivel de dependencia absoluta. Al respecto de dónde sale la plata, esa es una pregunta genial, y es una pregunta que simultáneamente es práctica y teórica. ¿Sí? Es práctica porque pues, es una pregunta sobre redistribución, por supuesto, pero también es una pregunta teórica, y si les causa curiosidad esta pregunta teórica, hay una obra del mismo autor, David Graeber, que les recomendé acá, que se llama Deuda, sus primeros 5,000 años de historia. Debt, First 5,000 Years, en su versión original. Y la idea que defiende este autor es que, frente a la pregunta de dónde sale la plata, la perspectiva antropológica que él maneja es la plata sale de una relación social. Y en esa medida, si se logra esa confianza social, si se logra esas relaciones sociales, ya sea usando billetes o usando otras formas de garantizar los intercambios, si se tiene esa previa conexión social o por lo menos posibilidad de interacción, de esa interacción sale la plata. ¿Sí? Ahora, Graeber también tiene otra hipótesis que es un poco aterradora, pero es cierta, y es que hoy estamos en un escenario en el que la plata sale de la nada. A pesar de los bancos centrales, a pesar de los bancos privados, la plata puede salir de la nada. Un ejemplo, posiblemente ustedes lo han visto en sus teléfonos. Si uno tiene una aplicación de cualquier banco, le aparece un botoncito que dice pide ya un préstamo, ¿sí? Pide ya un préstamo de cualquier cosa. Haz clic aquí, y es cuestión de hacer clic ahí y a la cuenta del teléfono ya aparecen más ceros. Ni siquiera hay lo que nosotros llamamos plata de billete de por medio, simplemente es más ceros que pueden entrar a circular y que se vuelven una deuda. A la larga, Graeber insiste en que el elemento central es la deuda. Es la deuda. Deudas que pueden llegar a ser muy abusivas, como el escenario de la esclavitud, como el escenario de las deudas que condenan a las personas a
a trabajos perpetuos o a escenarios que no quieren vivir, pero también de escenarios positivos, como por ejemplo deudas sociales como en las que vivimos todo el tiempo, como, oiga, le debo una, listo, nos vemos, y entonces se vuelve un café, se vuelve una empanada, se vuelve un tinto, se vuelve un almuerzo. Deudas en las que nosotros estamos todo el tiempo. Y en esa medida tenemos al respecto de la pregunta de dónde puede salir esa plata, la respuesta de Graeber es que la primera preocupación sería una preocupación social, sobre nuestras conexiones sociales. Incluso en Oñati, en el lugar donde está el instituto, donde varias de las personas acá que expusimos en este panel está presente, se usaba una moneda comunitaria, que era básicamente un pedazo de papel con un sellito, pero lo que intentaba hacer era garantizar que las personas del pueblo compraran en las tiendas locales y que la plata no se fuera. Y esa se podía usar para que los establecimientos pagaran sus impuestos, pero era un papel con un sellito. Entonces cumplía una función de construir colectividad, construir comunidad, y como estas hay muchas otras monedas que no necesariamente son estatales, ¿sí? Y ahora, frente a la otra grandiosa pregunta, seré muy breve porque es un tema infinito. Pues, ¿alguna persona ha visto acá la película Akira? ¿Akira? Sí, bien, gracias. Bueno, somos 4. Pero si no la han visto, es una película apocalíptica, pero ya es vieja. Esa película puede tener 30 años, Akira, o por lo menos 25 años. La del cómic, más. Claro. Ahí está. Entonces ya casi 40. Entonces, Akira es un escenario de una Tokio del 2020, creo que es Tokio del 2020. Entonces, una Tokio capitalista, hiperconsumidora, con un montón de establecimientos de comercio, pero es una Tokio también absolutamente caótica. Los salones de clase están totalmente destruidos, los estudiantes son como una combinación entre reformatorio y centro de educación. Las pandillas gobiernan algunas partes de la ciudad, que también está fuertemente militarizada. Y uno dice como, pucha, este futuro es aterrador. Pero lo interesante al respecto de eso es que Akira también es reflejo de una época de mucha tensión social y de muchas reivindicaciones sociales que se dieron en el Japón de los 80s. Es uno que imagina el Japón utópico, ordenado, con florecitas y dibujitos. Fue y es un escenario de mucha tensión social y de muchas exigencias sociales, laborales, económicas, para lograr la estabilidad social que más o menos mantiene todo el aparato. Entonces, cuando uno ve en Akira, hay un montón de protestas en las calles. En la película, por lo menos 30% de la película es gente protestando en la calle. Y en la calle. Y uno ve las imágenes de los noticieros del Japón de los 80s y son protestas muy similares, así súper sangrientas, súper violentas, con la fuerza pública, con estos cascos amarillos, trapos alrededor de la cara y larguísimos troncos. Entonces, es una película que presenta un futuro, pero también es una película amarrada a sus imaginarios del momento. Lo mismo con el cyberpunk, ¿no? Con todas estas utopías o distopías. Sí. Ya tenemos que ir. Les agradezco mucho y perdónenme por favor la emoción.